Good afternoon. My name is Jefferson Adrián Castriñón Ramírez. I am engineer industrial student. It's a pleasure to explain my tasks today. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde y explicar el desarrollo de la evidencia número 2, que trata sobre el lenguaje proposicional, lógico y el uso de tablas de verdad. El primer punto nos decía que había que escoger una letra, en mi caso fue la letra C, la escogida, y en base a esto nos dan dos premisas. La P, que nos indica que la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, y la Q, que nos dice que las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Además de eso, nos proporcionan un lenguaje simbólico que es no es cierto, entre paréntesis, no P, este es el conector lógico bicondicional, sí, solo sí, y entre paréntesis, P y Q o P conjunción Q. El siguiente punto nos dice que a partir de las premisas dadas y la expresión simbólica se debe construir un lenguaje natural, que sería: no es cierto que la fotosíntesis no es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Sí y solo sí, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento y son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. ¿Qué encontramos? No es cierto que, este es el lenguaje de negación, que la fotosíntesis, P, no es el proceso mediante el cual producen su propio alimento, que sería nuevo P. Sí, solo sí, que es el lenguaje bicondicional, la proposición del conector lógico bicondicional. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, que es la P. Y, que es la conjunción, son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Con eso se da respuesta al lenguaje natural de esta proposición. No es cierto que no P, sí, solo sí, P conjunción Q. Hay que hacer una salvedad, una nota, que para este punto la doble negación, negación de P, no es cierto que P se puede utilizar la ley de doble negación para que esta premisa fuera verdadera, aunque no lo hicimos, pero quería dar como esa anotación, para que esta premisa, que la fotosíntesis, fuera afirmativa. Bueno, a partir del lenguaje natural había que construir la tabla de la verdad para analizar sus valores verdaderos, y para eso se debe utilizar la fórmula 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de premisas. En nuestro lenguaje simbólico solo tenemos 2, que es p y q, entonces es 2 elevado al cuadrado, o sea 4. Es la cantidad de celdas que vamos a utilizar para la tabla de la verdad. La tabla de la verdad está construida de la siguiente manera: premisa P, Q y valores verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Así es como nos indica la regla para la construcción de, nuestro, de nuestra tabla. Y nos indican un orden que hay que seguir para poder estudiar, analizar nuestro lenguaje, donde dice que primero se va a analizar lo que está dentro de un paréntesis, continuar con la negación, pasar a la conjunción o disyunción y por último el bicondicional o el condicional. Este orden sería primero lo que está dentro del paréntesis, luego la negación, luego la conjunción y por último el bicondicional. Entonces, no P, la negación de P, la negación. La negación nos dice que si su proposición es verdadera, el valor de la verdad va a ser falso. Su resultado será falso. Por eso encontramos que verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, verdadero. Ahora, la negación de no P, ocurre lo mismo. Si la proposición es falsa, su resultado será verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya con esto hemos analizado lo que está dentro del paréntesis y seguiría con la conjunción de P y Q. P y Q. ¿Qué nos dice la conjunción? Si solo las dos son verdaderas, su resultado será verdadero, de lo contrario será falso. Entonces encontramos que verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso y falso, falso, verdadero, falso. Bueno, ahora vamos a analizar toda la expresión simbólica, que sería: no es cierto que no P,
bicondicional P conjunción Q. ¿Qué nos dice el bicondicional? Solo si las dos son iguales, su respuesta será verdadera. De lo contrario, será falso. Entonces, verdadero, 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 falso, 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 falso y falso, falso, falso. Solo si las dos son iguales, su respuesta será afirmativa o verdadera. Una vez hecho esto, se debe de designar que este argumento era tautología, contingencia o contradicción. En este caso encontramos que es una contingencia porque encontramos tanto valores verdaderos como falsos. No es una tautología, no es una contradicción, es una contingencia. Luego de eso analizábamos la expresión simbólica en el simulador online y nos da que efectivamente es una contingencia y encontramos que sus valores son verdadero, falso, verdadero, verdadero, como lo habíamos hecho en la tabla manual. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Con esto se da resolución al primer punto de la segunda tarea sobre el lenguaje proposicional. Muchas gracias y una buena tarde.